Bueno, buenas noches a todos. De nuevo volvemos a la carga con los directos de preguntas y respuestas bíblicas. Si es tu primera vez, pues bienvenido, y si has repetido, pues me da mucha alegría poder volver a verte por aquí, porque eso es que la anterior vez saliste bendecido, saliste bendecida, edificado, tus dudas aclaradas, y pasaste unos momentos buenos en este canal Semilla de Vida. Semilla de Vida, sabes que es un canal donde hablamos de la palabra del Señor, donde no entramos en debates políticos, ni censuramos, simplemente exponemos la palabra del Señor, la verdad del Evangelio, la verdad bíblica de la palabra, que eso es lo que nos interesa a todos, porque eso es lo que tiene vida eterna. Así que nada, si podéis ir escribiendo desde donde nos veis, pues nos hacéis bien, porque así vemos que estáis ahí y es una forma de interactuar y poder edificarnos. Bienvenidos a todos. Hemos estado una semana de descanso. Haremos 2 o 3 programas y lo más seguro que en agosto o gran parte de agosto volveremos a descansar, porque ya sabéis que es un tiempo pues de viajar a ver a los familiares que tenemos fuera, pues un poquito de ocio también con los niños, las criaturas, para que salgan a las piscinas y eso, que también se lo merecen los pobres. Y nada, escribirnos desde donde nos veis, que nos hacéis bien. Tenemos al hermano Paco, hermano Paquito, maestro Paquito, que es mi abuelo. Se pone malo de que le llame maestro, pero es el llamado que ha recibido de parte de Dios. Entonces, nosotros honramos en Semilla de Vida a los hombres que nos honran con su presencia, que tienen una trayectoria de mucho testimonio, que son un ejemplo a seguir. Hoy es mi abuelo Paquito, otros días han sido otros hermanos. Estamos contando con reflexiones muy buenas de hombres de Dios, muy conocidos en nuestra obra, como son Pedro Losada, José del Centro, Dani del Centro, Josué de Huerta del Rey, Emilio de Valladolid, y están siendo... Te animo a que te suscribas, suscríbete al canal y escucha las reflexiones. El Señor te va a enseñar muchas cosas a través de estas reflexiones bíblicas y de estos consejos. Nada, cuando seamos... Hoy vamos... Sé que hay poca gente. La gente está en verano, pues por decirlo así, a pasarlo bien en las terrazas, tomándose un cafecito. Y es respetable. Entonces vamos a esperar que haya 10 conectados. Y yo voy a compartir el live. Si lo compartís vosotros, pues entre todos nos hacemos... Vale, ahora yo creo que sí. Bueno, ¿desde dónde nos veis, hermanos? Hablarme, decirme que estáis ahí. Necesito saber que estáis ahí, porque eso nos da alegría. Una noche un poquito calurosa, pero es lo que nos toca. Fiel Guerrera, buenas noches, bendiciones. Dios te bendiga, Fiel Guerrera, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Eres Moisés Barrul, no. No soy Moisés Barrul. No lo soy, hermana. Soy hermano Jacob de Valladolid, colaborador de Semilla de Vida. Creo que es tu primera vez aquí, así que bienvenida, Dios te bendiga mucho. Hoy vamos a gozar de enseñanza bíblica a través de vuestras preguntas.
Moreno, los dos. Él canta mucho mejor, yo canto muy mal. Él tiene un don del Señor en la alabanza especial. Y Antonio Barrul, su hermano, también. Son dos hermanos que son dos potencias del Señor. Venga, cuando seamos 10, damos ya paso a las preguntas, ¿vale? Está habiendo mucho mover del Señor. Estamos todos intercediendo por los enfermos. Está habiendo una oleada nueva. Que el Señor la reprenda. Y estamos orando por los enfermos. Muchos hermanos en Cristo están haciendo directos de intercesión. Así que os animo a que sigamos orando, sigamos conectándonos a los directos del Señor para unir nuestras fuerzas en un clamor, en una intercesión y en ruegos y súplicas. Como dice el apóstol Pablo, sean conocidos vuestros ruegos y súplicas ante el Señor. Venga, somos 9, uno más y ya lanzamos preguntas, hermanos. Si podéis compartir el live, hacéis bien. Compartir el directo, que está abajo, en los 3 puntitos, dais a compartir, lo ponéis en vuestro WhatsApp y nos hacéis bien, porque así llega más gente. Semilla de Vida no es un canal que se lucre. No es un canal que se lucre, es un canal que necesita que nos ayudemos todos para que llegue a más gente el mensaje de salvación. Gracias, fiel guerrera, por compartir el live. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, y ya tenemos ahí al hermano Paco, mi abuelo. Buenas noches, hermano Paco. Dirige unas palabras a la audiencia de Semilla de Vida. Sí, ya estás dentro. Buenas noches a todos en esta noche. Un fuerte abrazo y un saludo de vuestro hermano que os aprecia y os quiere en el nombre del Señor. Deseo que esta noche sea una noche bendecida, en la cual Dios intervenga por el poder de su Espíritu Santo y me dé capacidad para poder contestar a vuestras preguntas que tengáis, con la única intención y pretensión es que el nombre de Dios sea glorificado y pueda servir de ayuda para todos aquellos que en esta noche estén conectados y que formulen preguntas dentro del parámetro de la palabra del Señor. Así que nada más, hermanos, recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano y deseo que esta noche Dios nos bendiga y presida en este canal con su Espíritu Santo, porque el Señor no tiene límites ni fronteras, solamente 2 o 3 congregados en su nombre Él se encuentra en el medio. Así que muchas bendiciones y podéis comenzar a hacer preguntas y si está dentro de mi capacidad o de mis conocimientos os contestaré conforme a lo que yo creo, conforme a la palabra del Señor. Amén. Dios os bendiga a todos. Bueno, pues vamos a empezar a leer preguntas. Si tenéis dudas y preguntas acerca de la palabra del Señor o acerca de lo que es el Evangelio, entendámonos, hay dudas o de experiencias o de algo que habéis vivido que no lo entendéis, el hermano Paco estará dando luz bíblica a esas situaciones o esas circunstancias, porque sabemos pues que como hijos y hijas de Dios debemos regirnos por la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura. Así que la primera pregunta que salga la vamos a leer en voz alta y va a ser respondida con la bendición de la palabra. Cualquiera puede preguntar, aquí no hace falta que seas ni pastor, ni candidato, ni da igual. Aquí, desde la base del respeto, como siempre hemos hecho, se pueden formular preguntas con total libertad. Para eso es este directo, ¿vale? Así que adelante, un hermano, una hermana,
Alguien que quizá no tiene al Señor todavía, que no sigue al Señor, tiene una duda, pues con respeto y educación, que seguro que lo tenéis, pues la formula y lo vamos a leer igual, ¿vale? Siempre digo que sois bienvenidos de la religión que seáis, judíos, musulmanes, nos da igual aquí, todos somos bienvenidos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Bueno, vamos a esperar alguna pregunta. Seguimos esperando, ¿eh? Voy a poner un fondo musical y vamos a seguir esperando. Va a ser una noche de bendición, ya lo veréis, lo creo, de verdad. Vale, Barrul97, bienvenido, Dios te bendiga, gracias por tu pregunta. Dice así: hola, bendiciones, una pregunta, la simiente de la serpiente, para el tío, ¿qué significa? Bendiciones. Bueno, es una profecía que parte del libro de Génesis, en el cual dice que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, o entre tú y la mujer, y la serpiente, y la semilla de De la la mujer, de la serpiente serpiente, eso es. y contra de la semilla de la mujer. Entonces, cuando se refiere a semilla, se está refiriendo, se está refiriendo a Cristo, porque no tuvo muchas semillas, o sea, le dijo que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. No habla de muchas simientes, habla de una simiente. Es Cristo el Señor. O sea, que vino precisamente de Israel, de Jacob se cumplió la promesa. Y es ahí el cumplimiento que se tuvo el Señor viniendo, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Y ahí cuando se cumple la profecía, cuando dice que la serpiente mordería en el talón o en En el calcañar. en el calcañar, que es el talón, y que él, ahí está hablando de una persona indicada, masculino, no se trata de la mujer, se trata de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, vuelvo a repetir, es Cristo. Y dice, y Él te pisará la cabeza. Estaba hablando que de la victoria, el cumplimiento que en su tiempo vendría cuando Cristo cumplió la cruz. Ahí se cumplió esa profecía maravillosa que podemos ser salvos en todo aquel que en Él crea. Él le quitó el acta de los decretos, la clavó en la cruz y Él declaró pues que libertad para todos aquellos que crean en su nombre. Amén. No sé si te he contestado en toda totalidad, pero te he hablado quién es la simiente, quién es la serpiente, es el diablo, la simiente de la serpiente es el diablo, es la maldad. A través de todos los tiempos siempre se ha manifestado la línea del mal con la línea del bien, de la simiente de qué, de aquel que vendría el Señor. Amén. Tenemos otra pregunta, Sinelo Calolacho, Dios te bendiga, gracias por tu pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué si Dios es uno, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado y se haga tu voluntad? ¿A quién habla si Jesús es Dios? Sí, no solamente Jesús era Dios, era todo Dios, sino que era todo hombre. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne, o sea, una sola persona con dos naturalezas completas, todo Dios y todo hombre. Y ahí estaba clamando como el cumplimiento de qué, como el cumplimiento del hombre pagando por el hombre humano, o sea, el postrer Adán, pagando por nuestras culpas. Todas nuestras culpas fueron echadas sobre él y ahí ha sido pagado el precio, ¿verdad? Por eso es que podemos ver cómo tiene cumplimiento. Otra vez tenemos que retornar a la cruz, ¿verdad? Que ahí tiene el cumplimiento y ahí estaba hablando como hombre, estaba hablando como todo hombre y clamaba porque lo estaba cumpliendo solo él. O sea, no echó mano de lo que él era todo Dios. Nunca, para cumplir en la parte humana, tomó del poder de su deidad como Dios, nunca. Sin embargo, se reveló como Dios para demostrar y revelar al Dios invisible, que fue a través de todos los tiempos
de muchas formas, ¿verdad? Sus salidas son desde el principio de la eternidad, pero ahí, cuando el Verbo se hizo carne, es cuando tenía dos motivos. Era todo Dios para demostrar al mundo quién era Dios. El que le veía a él, veía a Dios en su hablar, en su hacer, en su vivir, en todo. Pero podemos ver que como hombre, jamás. Él tuvo sueño y se cansó. Él tuvo hambre y tuvo necesidad de coger grano de las espigas y frotarlo para comer. O sea, se cansaba, era semejante a los hombres, o sea, igual que los hombres, excepto una cosa, pero sin pecado. O sea, es el gran misterio de Dios, cómo Dios le pudo engendrar. Entraremos en otra faceta, pero ahí te estoy contestando a la pregunta que más o menos has hecho. Amén. S.R. Jack Brick, Dios te bendiga y gracias por tu pregunta. Y leemos: ¿los milagros que hizo Jesús fueron como hombre o como Dios? Bueno, los hizo como Dios porque era Dios el que hacía los milagros, solamente Dios puede hacerlo, pero era todo hombre también, era la misma persona, no había dos personas, dos naturalezas en la misma persona. O sea, que se mostró a través de su cuerpo humano, por eso se quedaban extrañados sus discípulos cuando dice al mar que se calle y al viento igual. Y dice, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Porque le veían como tenía hambre, se cansaba, y le veían como un hombre, pero los milagros eran a través de él. Dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él y fue ungido. ¿Para qué? Para hacer toda esa clase de milagros. Pero él como hombre se tenía que someter en la voluntad de Dios. O sea, que Amén. era la misma persona, o sea, el milagro lo producía Dios, el Espíritu Santo, pero era producido ¿por qué? A través de su persona, no tenía dos personas, era una sola persona con dos naturalezas. Amén. Amén. Que Dios le bendiga mucho, tío. Amén, igualmente, hermano. Vale. Ricardo y Joaquín, buenas noches. Por favor, le puedo hacer una pregunta. Que el otro día tuve con un hermano un tema. Os digo lo que he dicho antes. Aquí puede preguntar todo el mundo. Da igual si eres ateo, si sigues otra religión, si eres cristiano. Da lo mismo. Siempre desde la base y el respeto podéis preguntar lo que queráis. Todo que sea cara a la Biblia, está claro. Y sé que si estáis aquí es porque amáis la Biblia, o quizá otros tengan curiosidad y todavía no son cristianos, o vuelvo a reiterar, siguen otras religiones o se mantienen al margen. Entonces podéis preguntar todo lo que quiera desde la base del respeto. Vale. Cuando convirtió el agua en vino, dijo, no es mi tiempo. ¿Por qué dijo eso? Esta pregunta nos la dice Miguel Salazar Jiménez. Dios te bendiga y gracias por tu pregunta. La Biblia nos dice en su contexto que fue el primer milagro que hizo al comenzar su ministerio. O sea, él tenía un tiempo para comenzar su ministerio, porque precisamente tenía que cumplir todo lo que estaba escrito en la ley de los profetas, nació en el tiempo de la ley. Y tuvo un tiempo, dice, los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea que tenía un tiempo en que él tenía que mostrar el plazo que correspondía a Juan, que era el preparador del camino del Señor, y después él comenzó su ministerio. Su ministerio comienza de que después de ser bautizado en el río de Jordán, ¿verdad? Y es llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado. Y es ahí cuando tiene que probar y comienza su ministerio público en esas tres tentaciones que el diablo quiso ponerle esta tentación, ¿verdad? Pero sin embargo le respondió y se sometió al Padre. Cuando tuvo hambre, dice, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dijo, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ya sabéis las tentaciones. Ahí, después de esos 40 días de ayuno, comenzó su ministerio. Pero, sin embargo, en los evangelios podemos ver cómo podemos entender que todavía no había comenzado su tiempo
era un tiempo breve porque ya él tenía la edad y comenzó su ministerio en Galilea precisamente. En Caná de Galilea la, fue el milagro y este fue el principio de su milagro. Y fue un milagro no de sanar a un enfermo, ni resucitar a un muerto, no, no. Fue algo hablando de la labor que él había venido aquí, a cambiar qué, a cambiar la naturaleza del hombre gracias a él en su muerte en la cruz. De tal manera que convirtió el agua en vino, una cosa sin olor, sin color, sin sabor, sin embargo lo produjo, ¿verdad?, en algo, ¿verdad?, tan oloroso y con un color, o sea, totalmente diferente. Eso fue producido, el primer milagro al comenzar su ministerio. No había llegado su tiempo porque se tenía que cumplir el tiempo para comenzar su ministerio. Yo no sé si es que le faltaban pocos días, indudablemente, pero no era el motivo de que comenzara. Pero sin embargo lo hizo ya demostrando, porque ya tenía sus discípulos que le siguieran, y eso fue un motivo para demostrar que es un milagro de nuestro cambio que él ha podido producir en nosotros. Sin este milagro, sin este cambio, que es el milagro más grande que puede existir, más que resucitar un muerto, es el cambio, la transformación de una persona. Por eso transformó, dice, el agua en vino. Y cuando dice no ha llegado mi tiempo es porque estaba a pocos días de comenzar su ministerio público. Porque él se sujetó. Nosotros tenemos un horario o un reloj, digámoslo así, que se llama dentro de las horas, los minutos, los segundos, pero sin embargo él tenía un reloj profético, un reloj de Dios que nosotros no sabíamos, y él sabía los momentos y la hora, lo mismo que el tiempo que tenía que morir, ni se adelantó ni se atrasó, sino comenzó su ministerio en su momento, y ahí dijo que aún no había llegado su tiempo, de que demostrarse como el Mesías, demostrar, empezar a hacer los poderes, señales y milagros. Fue el primer milagro o la primera señal el primero, no hubo otro, lo dice ahí el evangelista. Así que no era todavía su tiempo, pero sin embargo les concedió pues ese mover, comenzó ahí su ministerio. Amigo. Pues vamos a ver otra pregunta del hermano que antes preguntaba si podía preguntar, valga la redundancia, y es esta. Vale, a ver. Él nos cuenta que estuvo hablando con un hermano del pecado imperdonable y ese otro hermano le decía que ese pecado no se podía cometer porque Jesús no estaba en la tierra. Entonces, lo que quiere saber el hermano es eso. No. Que si no se puede cometer. No, se puede cometer, pero indudablemente estaba hablando algo. Dice, toda blasfemia que el hombre hablare contra del Hijo del Hombre, o sea, en su ministerio público, cuando él estaba en persona, le será perdonado. Mas el que blasfemare contra el Espíritu Santo, estaba hablando del ministerio del Espíritu Santo. Cristo todavía no había muerto en la cruz. Tenía que pagar. Y después de esto, dice, os enviaré el Espíritu Santo. Él estará con vosotros. Es a partir de eso cuando el que blasfeme contra el Espíritu Santo puede blasfemar uno que reniega totalmente, uno que ha conocido la verdad, tiene la verdad, ha gustado del don celestial y no es perdonado ese pecado, no porque Cristo no haya perdonado sus pecados en la cruz o haya pagado el pecado de todo el mundo, mejor dicho, sino que sencillamente es porque la persona no puede arrepentirse. Ha caído en la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es rechazar públicamente y tener por inmunda la sangre de Cristo. O sea, nadie puede apostatar si no está dentro de esa fe. Apostatar es cuando tú crees en una fe y reniegas de esa fe públicamente. Es lo que no tiene ya perdón. Ni en este siglo, les dijo, ni en el siglo venidero. O sea, que estaba hablando de un tiempo. En este siglo, eran aquellos que no querían recibir cuando viniera el Espíritu Santo, creer en la verdad. Gracias que los mismos judíos que mandaron crucificar al Señor y Pilato lo ejecutó, por llamarlo así, pero sin embargo podemos ver cómo, digo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué perdón estaba clamando ahí?
Estaba pidiendo, intercediendo ¿para qué? Para que cuando viniera el mensaje a través del Espíritu Santo en sus discípulos, 120 que estaban en el reunidos en el aposento alto, podemos ver cómo saliendo, empezó por dónde, por los judíos. Esos mismos la habían vendido, la habían condenado al Señor hacía poco tiempo. De tal manera que después de esto, hermanos míos, pues vino el Espíritu Santo a los 50 días, vino el Espíritu Santo sobre ellos y después empezó a predicarles y ahí alcanzó a muchísimos judíos, porque el Evangelio primeramente ha venido a los judíos y les ha dado la oportunidad, porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero sin embargo podemos ver cómo ahí comienza la iglesia, ¿en dónde? Con los judíos, indudablemente, o sea que esa intercesión alcanzó a ciertos judíos que creyeron, 3.000 y 5.000, dos mensajes que dio el apóstol Pedro. Entonces podemos ver cómo la blasfemia contra el Espíritu Santo se puede realizar. Aunque él estaba, el que blasfemare contra el Hijo del Hombre, todavía no había venido el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al hombre de pecado. O sea, sin el Espíritu Santo no hay convencimiento de pecado. Y en aquella, cuando él estaba diciendo quién era, los que le rechazaron, pues esos no apostataron, sino que renegaron totalmente, no quisieron creer en él. De tal manera que después le condenan y él pide intercesión a su padre y esa intercesión le fue concedida de nuevo a los judíos. O sea que no rechazó para siempre al pueblo judío, sino que hubo un remanente siempre que fue guardado por Dios porque esos hombres creyeron en aquel momento. Esto es lo que te puedo decir, hablar más sería muy prolongado, pero vamos, yo creo que con esto es suficiente. La blasfemia contra el Espíritu Santo se está refiriendo, no es perdonada cuando uno pues vuelve apostatan de la fe, renegando la verdad de Cristo. Dicen, ya no hay más sacrificio por su pecado, ni se puede sacrificar de nuevo, crucificarse Cristo por ellos, sino que ya no tienen nada más que una horrenda expectación de juicio y de ardor o una cosa así. Así que está en la carta de los Hebreos y tú lo puedes leer y se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora, en Cristo, el que blasfemara en aquel tiempo, blasfemaron los judíos, naturalmente que sí, pero sin embargo les dio la oportunidad, les dio de que ellos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo fueran convencidos. Y así ocurrió, y se convirtieron 5.000 y 3.000. Y después siguió la iglesia judía, que la iglesia no es judía, la iglesia es judíos, griegos, pero hasta después de su resurrección dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. Pero primero el ministerio de Cristo fue rechazado por los judíos. Por eso le dice que los profetas que envió en otro tiempo, Jesús lloró, el monte de los olivos, precisamente por Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? No quisisteis. Así que vuestra casa os es quedada desierta y no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nada más, no puedo proseguir más porque sería muy largo y quisiera dar pues tiempo a todas las preguntas que hay. Sí, porque han entrado 3 o 4 y vamos a ir... De acuerdo. Porque si no se acumulan y... Dios te bendiga, hermano, por esta pregunta que has hecho. Y bueno, y como aquí todos somos una familia, pues todos tienen el mismo derecho de ser respondidos y la misma bendición, ¿vale? Hay otra pregunta. Mi pregunta es, si en Jesús no había pecado, ¿por qué se bautizó? Sencillamente porque Juan lo dijo, yo tengo que ser bautizado por ti y tú dices que te bautices. Déjalo, Juan, para que así se cumpla toda la ley. Volvemos otra vez casi a la pregunta que han hecho acerca de por qué no hizo el milagro antes, porque había un cumplimiento y tenía que cumplir como judío y presentarse y que darle testimonio al Padre y la paloma el Espíritu Santo en forma corporal de paloma descendiendo sobre él y dando testimonio que era el enviado, el Mesías, porque era un mensaje muy concreto para el pueblo judío. Era un mensaje concretamente para ellos en aquel tiempo. Y entonces tenía que cumplir la ley de los profetas y tener cumplimiento, como cumplió en su niñez, aunque lo hizo José y María, su madre, cumplió que llevándole a la purificación, María a la purificación,
juntamente presentado el niño a los 8 días, como dice la Biblia. En fin, él cumplió todas las pautas y cumplió el tiempo de su ministerio. Entonces ahí comenzaba su ministerio, pero después de subir del agua es cuando empezó verdaderamente la tentación a Jesús y le venció en esa primera, digamos así, embate del diablo en contra de aquel que venía a salvar y redimir a la humanidad. Así que fue bautizado por ese motivo, él no tenía pecado, indudablemente. Para el cumplimiento de la Escritura. De la ley, que se bautizaban mucho, de tal manera que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en esas ocasiones, ¿verdad?, eran ceremonias que los judíos hacían, y venían y confesaban sus pecados, pero no particulares, sino de todo el pueblo, ¿sí? Y tenían muchos bautismos, tenían los judíos, ¿verdad?, en formas de religiosa, ¿no? Y así expresaban en ese tiempo. Entonces, hasta ahí el bautismo de Juan, hasta ahí era la ley y los profetas, pero de ahí en adelante comenzaba una nueva etapa, que era la gracia, Pero él no se bautizó por tal pecado, ni se bautizaban allí los judíos, pues dice, arrepentíos y no digáis dentro de vosotros Abraham tenemos por padre. O sea, que se fundamentaban como un pueblo judío hebraico con ciertas purificaciones. Había muchas purificaciones en el tiempo de los judíos, de la ley, de los profetas. Había mucho tipo de purificaciones. Y esa era una forma anualmente que solían hacerlo. Iban en masa, se metían allí, se bautizaban, cada uno confesaba, ¿verdad? Como Daniel hizo aquella oración solemne también cuando estaba en la deportación, ¿verdad? Estaba pidiendo por su pueblo, por los pecados de su pueblo y todas estas cosas. Pero sin embargo, es cuando Juan se apoya y dice, ya no, ese bautismo ya no sirve, a hacer frutos dignos de arrepentimiento y no digáis, Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras. Así que esto es lo que te digo, no se bautizó porque tuviera pecado, ni por la necesidad de eso, sino por déjalo, Juan, para que así se cumpla toda la ley. Hasta ahí era ley y los profetas. Pero de ahí en adelante, después de eso, comenzó ya el tiempo de gracia, hasta el cumplimiento en la cruz. Claro. Vale. Nos pregunta Santi Cerre, un buen amigo nuestro, el Santi, hermano de Juan, de la caravana. Ah, sí. Vale. Saludos, Santi. Dice, esta es mi pregunta. ¿Dios escucha la oración de todos o todas las personas que habitan en la tierra? Bueno, vamos a ver. Una cosa es que Dios sepa, todo, porque Dios conoce todo y conoce a todos los hombres. Lo que sucede es que, claro, hay varias cosas por las que Dios no puede escuchar oraciones, ¿verdad? En las cuales, sin arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Es muy raro, podrán orar, pero ¿quién es la clase de la persona que está orando? Una persona que vive en ignorancia, como yo antes y muchísima gente más, pues orábamos a nuestra manera, lo que nos habían enseñado, y orará y oirá Dios esas oraciones en absoluto. En absoluto. ¿Dios las conoce? Claro que sí, pero sin embargo es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado. Ahora, es diferente la persona que ya es creyente y que conoce la verdad. Ahora, ¿escucha Dios a todos? Bueno, Dios sí, escucha. Lo que pasa es que hay cosas que dice que el pecado hace enemistad al hombre con Dios. Cuando hay pecado, o cuando no se viven los caminos de Dios sin arrepentirse, Dios no te puede escuchar eso. Primeramente te va a propinar que dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea que está Cristo ahí como mediador, intercede por nosotros, ¿verdad? Pero hace falta que la persona se arrepienta. Y no estoy hablando ya de arrepentimiento de la tiniebla a la luz o de la muerte a la vida, ¿no? Estoy hablando de arrepentimiento dentro de los que creen. Ahora, el mundo entero puede orar con un corazón, por eso dijo, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en la verdad. ¿Qué es eso? En espíritu es de dentro, de verdad. Y hay muchas religiones que oran. Y es de verdad, es de dentro, lo creen así porque le han enseñado y saben otra cosa. Pero no solamente tiene que ser en el espíritu, tiene que ser en la verdad.
Y la verdad es conforme a la bendita palabra del Señor. Dice que Dios no puede oír la oración de un hombre pecador. Es lo que dice. De tal manera que todos permanecemos en nuestros delitos y pecados. Solamente comienza la vida o el nuevo nacimiento cuando uno entiende y comprende que tiene pecado, que no tiene poder para solucionar el problema de su pecado y que ese pecado le va a llevar al infierno y que hay alguien que ha pagado el rescate por él, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Y claro que el mundo, Cristo ha comprado la salvación para todo el mundo, sí, pero sin embargo no todo el mundo es salvo, porque no quieren venir a la salvación, porque ignoran, porque no saben o quieren seguir adorando en sus religiones. Por eso el Señor nos ha mostrado hoy, en la actualidad, que su bendita palabra, que por el Espíritu Santo ha sido inspirada, aquellos santos hombres, y por el Espíritu Santo somos iluminados para entender esa revelación y entonces entender que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La idolatría no sirve y tantas otras cosas. Amén. Amén. Dios te bendiga, Santi. Amén. Vale, voy a dar no un primer lugar, sino porque aquí nos piden pues una pregunta que es más bien una ayuda, ¿vale? Nos dice Amalia 123: llevo alejada de Dios 2 años, me cuesta buscarle. ¿Qué puedo hacer para ganar esa guerra y buscar el momento? Amén. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En primer lugar, el Señor se acercó a nosotros para comprar la salvación. Pero en segundo lugar, ahora es el hombre el que tenga que tomar la iniciativa, y más conociéndolo y siendo una hija de Dios como eres tú. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida, pues vives un poquito alejada. Y el alejamiento, pues trae olvido, desgrana, falta de poder. Entonces, ¿qué es lo que significa? Acercarnos a Dios. Esto significa que un esfuerzo de parte nuestra, un esfuerzo de parte nuestra, con la ayuda del Espíritu Santo, decir, yo no puedo, Señor, pero tú ayúdame. Y poquito a poco, a través de la lectura, a través de la oración, a través del ayuno que te capacita para ser espiritual y acercarte más a Dios, no significa que el ayuno compre nada, ni la oración compre nada, pero sí, sin embargo, te acerca a Dios. Y al acercarte a Dios, Dios se acerca a nosotros. Es cuando empieza una comunión con Dios, y es ahí cuando comienza a fluir de nuevo la vida de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que no apagara el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le dijo, ¿dónde estaba el fuego no apagues el fuego del Espíritu Santo que está en ti? O sea, Dios encendió ese fuego cuando recibiste al Señor. Y viviste hace 2 años, llevas 2 años, me has dicho, un poco alejada, pero es momento de regresar, es momento de volver, es momento de acercarte a Dios, porque mientras la persona no toma la iniciativa, no esperes que Dios te toque con una varita mágica, no, tú acércate a Dios y Él se acercará a ti, y en esa intención de búsqueda, que al principio te costará, claro que sí, porque contra más alejado y el tiempo ya has estado, volver te cuesta indudablemente. Pero sin embargo, tenemos el poder del Espíritu Santo, y en este caso tú también, pues eres una hija de Dios, pues te estoy diciendo el camino más sencillo y más simple. ¿Esforzado? Sí, claro que sí, que nos cuesta. ¿Es fácil orar? ¿Es fácil ponerte de rodillas? Pues sí, hasta un niño pequeño sabe hacerlo. Pero sin embargo, ¿por qué cuesta tanto? Porque es el camino más certero de poder sentir a Dios, de poder visualizar otra vez la obra del Señor, darte poder en contra de todos los apetitos de la clase que sean, llamados carnales, que batallan en contra del alma. Es una batalla entre el mal, y la persona. Dice que la carne se opone a las cosas que son del Espíritu, pero dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Quién lo tiene que hacer morir? Nosotros, pero por nuestro esfuerzo no podemos. Pídele ayuda a Dios, esfuérzate y dile que no puedes, que el Espíritu Santo está para ayudarnos. Dice que es nuestro guía, dice que es nuestro defensor, y dice que es nuestro intercesor, que a veces pedimos y no sabemos pedir como conviene. Pero sin embargo el Espíritu Santo que está en nosotros, con gemidos indecibles, intercede, porque a veces pedimos y no sabemos pedir y no sabemos cómo acercarnos a Dios. El alejamiento, había una frase, un cante que decía,
que la distancia es el olvido. Y es ciertamente para todas las cosas. Todas las cosas de distancia de eso y volver a ello. Oh, mira, ahora las vacaciones que hay, a veces son unas vacaciones de 15 días o de un mes, todo lo más, los que estén trabajando y saben que hay un problema para volver otra vez al trabajo. Les cuesta volver porque han tenido 15 días o 30 días de ahí en reposo, tranquilos, despreocupados de la labor laboral y cuesta de nuevo incorporarse. Pues esto es exactamente igual. En las cosas del Espíritu necesitamos esforzarnos. Esfuerzo en el Señor, pide ayuda al Espíritu Santo, ora a Dios y aunque no sientas nada, pero tú crees las promesas del Señor y la Biblia nos dice, acercaros a Él y Él se acercará a vosotros. Esta es la promesa con condición. Mientras nosotros no nos acerquemos, Él no se puede acercar a nosotros porque Dios respeta el libre albedrío y la voluntad del hombre. No esfuerza a nadie, sino al contrario, le convence y tú estás convencida de que así no puedes, no estabas igual tú hace 2 años que ahora. Indudablemente que no, porque la distancia, pues vuelvo a repetir, después para regresar te cuesta. Pero aunque te acuestes, sepas que ahí está la bendición para tu alma y tu vida. Que Dios te bendiga y que pueda ser útil este consejo de la parte del Señor, no solamente para ti y para todos nosotros que a veces por descuido nos alejamos un poquito y vivimos un poquito descuidados. Dios te bendiga, hermano. Amén. Nos manda una pregunta hace ya un ratito, perdona, hermano Abelardo, discúlpame. Abelardo desde Granada nos dice así: hay textos de la Biblia que pone abstenerse de la sangre. ¿Se puede comer sangre? Bueno, ya es un caso de conciencia, indudablemente, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Pero, sin embargo, dice, si tu hermano cree que eso es mal, pues por amor a él no lo comerás jamás. Pero ya no es la conciencia de uno, es la conciencia de tu hermano porque cree que el comer... Así que dice, el que no come, no juzgue al que come. Y el que come, no juzgue al que no come. O sea, no podemos entrar en detalles ni en debates de juicio los unos con los otros, sino de qué, de ver la conciencia de uno. Yo sé que a mi hermano le estropiezo eso, aunque yo lo veo que puedo comer de todo, porque el apóstol Pablo dice, de todo que venden en la carnicería, comer. Y no preguntéis por motivos de conciencia, porque si te dijeran alguno que eso había sido sacrificado a los ídolos, entonces no lo tomarás, no por tu conciencia, sabiendo que por la oración todo alimento es santificado. Esto es lo que te puedo decir, es un asunto de conciencia y si una persona cree que eso es malo, para sí, aunque no es doctrina, pero lo puede convertir en doctrina, pero dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, pero sí que nos ha mandado respetarnos mutuamente, ¿verdad? Para que el que dice que el conocimiento envanece, no es el conocimiento bíblico, indudablemente, es el conocimiento de saber que todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque no todo edifica. No a mí, sino al hermano. Estamos para edificarnos los unos a los otros. Así que el que come, no juzga al que no come. Y el que no come, no juzga al que come. Esto es lo que te puedo decir, que Dios te bendiga muchísimo. Amén. Vamos a por otra. Disculpadme si no estamos contestando, vamos así por orden según voy leyendo, pero trataremos de no dejar ninguna pregunta en el tintero, ¿vale? Breve y condensarlo lo más posible. Porque nos van haciendo preguntas y van subiendo y las pierdo, ¿sabes, abuelo? Y ya no... A ver, ¿dónde está? Vale, nos dicen... A ver, no lo encuentro. Antes lo he leído y... Vale. ¿En qué año se inician las 70 semanas de Daniel? Bueno, según el profeta Daniel, podemos ver en el libro de Daniel que está hablando de esos tiempos precisamente. Y habla desde la salida de la deportación de Babilonia para restaurar los muros y Jerusalén, es de las Nehemías, hasta que quiten la vida al Mesías, se cumplen 69 semanas. Estas semanas no son semanas de días, por supuesto, no son semanas de años. O sea, 7 días no son 7 días, sino son 7 años. Entonces,
cumplido el tiempo de las 69 semanas, quitaron la vida al Mesías. Por eso dijo el Señor, ahí si por lo menos conocierais que lo que se cumple en este día o algo así. El tiempo de vuestra visitación. De vuestra visitación. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo, era la última semana de días, era la última semana de días que componía las 69 semanas, para mi entender. Otros a lo mejor dicen otras cosas, yo digo lo que más o menos dice la Biblia, a lo mejor no tan ampliamente como otras personas, pero trato de esforzarme. Entonces, ha quedado una semana pendiente. Esta semana pendiente son de 7 años. Estos 7 años tendrán cumplimiento en la gran tribulación. Por eso creemos que la gran tribulación no comienza o será comienzo. El comienzo de la gran tribulación comienza con esa semana que está pendiente de Daniel, que la llama el último tiempo, que lo separa entre tiempos y la mitad de un tiempo, 3 y 3 años y medio y 3 años y medio. O sea, que son los 7 años de la gran tribulación, los cuales están todas las plagas que envía, ¿verdad? A través de sellos, a través de trompetas y a través de copas. Y podemos ver que ahí tiene el cumplimiento. Hay otras personas que dicen que eso ya se ha cumplido. Bueno, desde el Mesías aquí, que se cumplió las 69 semanas, no vemos que tenga cumplimiento esa profecía, pues si hubiera cumplido ya, serían 7 años. Y desde que quitaron la vida al Mesías aquí, vamos para 2021. O sea que no ha podido tener cumplimiento, está en el aire. ¿Cuándo tendrá el cumplimiento? Cuando en la gran tribulación se convierten los judíos y vuestra casa os es quedada desierta hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Es ahí cuando los judíos en ese periodo de tiempo, en las 3 semanas, en los 3 años y medio últimos de los 7 años de la gran tribulación, es ahí cuando se convierten los judíos, mirarán al que traspasaron, porque es cuando ven la abominación desoladora, ¿verdad? Que se hace pasar, se pone en el templo de Dios y se hace pasar por Dios y de que le adoren, ese es el anticristo. ¿Cuál? Nosotros la iglesia, bueno, entrando en otro detalle, no esperamos eso, creemos que la iglesia tiene que ser quitada y después de eso comienza la última semana, o sea, las 70 semanas de Daniel, la última semana que queda en el aire. No fue la destrucción del templo, como personas tratan de decir, no. Simplemente es en ese tiempo precisamente que está bien marcado en Apocalipsis cuando va a ocurrir. Y el libro de Apocalipsis es un libro profético que está por venir. Tiempos futuros está por venir. Ahora está el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Entonces será el tiempo de la iniquidad, que es otra cosa. Estoy leyendo peticiones de oración que luego vamos a estar orando. Entonces vamos a seguir. Hijo de la gracia, te he enviado ahí un texto, no sé si lo has podido leer. Te animo a que lo leas. Vale, lo he leído varias veces, hermano. Pues ahí lo pone, que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Claro. Como hombre, como Dios no. Claro, nadie puede tentar a Dios, eso sí. Vale, aquí hay una hermana que dice que ha tenido como una señal y quiere que le des luz de que veía un murciélago en su habitación y una paloma en su puerta. Cree que Dios la está avisando de algo, que le des luz, porque es algo pues que a la hermana le carga y bueno, que necesita luz de la palabra. Vamos a ver, tenemos que entrar en los dones del Espíritu Santo. O sea, la Biblia está marcada y se tiene que cumplir al pie de la letra, pero sin embargo creemos, yo por lo menos soy continuista, quiere decir que creo en los dones del Espíritu Santo, capítulo 13, me parece que de 1 de Corintios, cuando está hablando de los dones. Entonces, hablando de los dones, podemos ver que, por ejemplo, cada día tiene 24 horas y no sabemos lo que va a pasar en esas 24 horas. La Biblia tampoco te lo dice. Te dice profecías que están por cumplirse, los que se han cumplido y en su tiempo han sido cumplidas, ¿verdad? Al pie de la letra. Y las que faltan por cumplirse. Pero lo relativo en cada persona
o en cada caso, tenemos al Espíritu Santo que Él nos guía, Él nos ilumina y tenemos dones que son dones de revelación. Y esa revelación hay que llevarla siempre y cuando no estorbe a la profecía plasmática de la palabra. Esas hay que examinarlo todo con la palabra. Pero sí podemos ver cómo hay sueños en la actualidad, cómo no. Hay sueños en la actualidad que Dios te puede hablar por símbolos, ¿verdad? Lo que significa un animal, lo que significa otro. Y puede ser, pues sí, puede ser una advertencia, pero también te dice que el enemigo, yo lo quiero interpretar así por el simbolismo que tiene un Murciélago. un murciélago y una paloma. La paloma sabemos que siempre es la señal de la paz, la señal del Espíritu Santo, cual Cristo. El Espíritu Santo en forma corporal de paloma, lo dice bien claro. Te está advirtiendo que no temas, que en tu puerta te está cuidando ella, está el Espíritu Santo, está con nosotros. Hay sueños que te revelan, indudablemente, pero te iluminan o te dan revelaciones de cosas de lo que va a pasar mañana o pasado mañana. Claro, hay que tener mucho cuidado de que hay revelaciones de este tipo que no tienen relación absolutamente con la palabra del Señor, al contrario, contradicen a la palabra del Señor. Eso es lo que hay que tener en cuenta, dice, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo puedo examinarlo? Pues en la palabra del Señor, que es la cosa perfecta, no se puede ir en contra de la palabra, porque la palabra es de Dios y no puede utilizar después cosas que la palabra del Señor dice que no son buenas utilizarlas. Entonces, por sueños, el sueño no es un don, pero sí pertenece a la parte de los dones de revelación. Te puede hablar por sueños, te puede hablar por visiones, te puede hablar de diferentes maneras o por alguna señal, algo que te indique que hay un riesgo, pero el Espíritu Santo te está consolando, te está diciendo que no temas lo que suceda o deje de suceder. Yo no te puedo decir qué va a ser o qué no va a ser. Quiero decir que ese animal, primeramente, no tiene buen augurio, mientras que el Espíritu Santo, o sea, perdón, la paloma es un símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Noé cuando soltó la paloma, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo los sueños, ya te digo, son difíciles de interpretar, pero seguramente que si es parte del Espíritu, tú descansas siempre en el Señor, porque lo que es de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir en el sentido de que tal vez tengas alguna, pues no lo sé, como todos los creyentes somos probados o pasamos por dificultades y Dios a veces por sueños nos puede avisar, como no. Claro que sí, yo creo en esas cosas, siempre y cuando que, vuelvo a repetir, los sueños o todo visiones no se ajusten a la palabra del Señor. Yo me quedo con la palabra del Señor ante todas las cosas, pero por encima de todo eso, yo creo que Dios puede avisarnos de muchas cosas, del día a día, como el Espíritu Santo habla o no habla ahora. Habló, habla y seguirá hablando. Así que el Espíritu Santo está en nosotros para enseñarnos, para guiarnos, para defendernos, para consolarnos, en fin, un montón de cosas. Ahora decirte ciertamente qué es lo que puede ser, pues bueno, pues puede ser, vuelvo a repetirte, pues alguna cosa que quiera ir en contra de ti de alguna manera, ¿verdad? Pero te ha dicho que tú tranquila, que está el Espíritu Santo en la puerta precisamente. O sea, no va a entrar nadie. Él va a cuidar tu entrada y tu salida, como dice la palabra del Señor, siempre y cuando, claro, nosotros estemos en regla con Dios. Es un poco difícil contestarte, pero te estoy contestando conforme lo que yo pienso, conforme la palabra del Señor. Creo en las visiones, creo en los sueños y creo, ¿cómo no? Claro que sí. Bueno, vamos a leer un poquito de saludos también, que la gente se merece que leamos sus saludos en voz alta. La mayoría son buenos deseos para ti, abuelo. Y nos decían por aquí que Dios le bendiga mucho, bendiciones. Amén, muy bien, lo entiendo. Amén. Bendiciones para el tío Paco de parte de Siervo Ángel. Dios bendiga a este gran varón de Dios y a su familia, que es la mía. Aquí hay una pregunta de antes, discúlpame, hermano Antonio Amaya, discúlpame, porque la he visto ahora. O sea, la he visto antes, lo que pasa que se me ha ido y la he vuelto a ver ahora y me he recordado.
¿Los apóstoles sabían que Jesús era Dios cuando Él andaba con ellos? Bueno, verdad, bueno, indudablemente le hizo una pregunta a Cristo precisamente, a Pedro. Le hizo una pregunta y le dijo, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo o el Hijo del Hombre? Uno de los profetas, o sea, no hablaron mal de Jesús, le consideraban que era algo que era del cielo, ¿no? Profetas, pero no acertaban verdaderamente. Dice, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque más abajo lo dice, no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dijo, tú eres el Cristo. Hay que subrayar esta palabra, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tenían un conocimiento del Mesías, de un libertador que venía a quitarle el yugo de esclavitud, y creían en un Mesías libertador, ¿verdad? Es lo que creían hasta pasado un tiempo. Es cuando, de tal manera que cuando se efectúa la resurrección, no creían que hubiera resucitado. O sea que tenían una idea, se asombraban de ver los milagros y las cosas. Decía, ¿quién es este? Que hasta el viento y la mar le obedecen, porque les tenía confundidos, porque veían que era un hombre común, normal, como tú y como yo, lo que concierne a lo humano, o sea, a las necesidades naturales de la vida. Pero sin embargo, podemos ver cómo eh, él fue tentado y pudo vencer la tentación como cualquier hombre, y venció como cualquier hombre. Ellos le tenían por un Mesías al principio, por ese Mesías que estaba profetizado en Israel. Por eso no le recibieron los judíos como. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero vino como Mesías. Y entonces no le reconocieron como el Mesías. Sus discípulos sí le reconocieron que era el Mesías, el enviado. Pero el enviado como que, como Cristo, como un ungido, porque ungido quiere decir aquel que es enviado de Dios para un servicio. ¿Y el servicio qué era? El servicio era precisamente libertar a su pueblo de Israel, pero no entendían que su reino no era de este mundo, que su reino era otro. Sin embargo, lo podemos ver cuando subieron a Jerusalén. Cuando subieron a Jerusalén, dice que la madre de dos discípulos, de Juan me parece que es, y los hijos del Tureno, que les llama también, dice, di que en tu reino se sienten un hijo mío a la derecha y el otro a la izquierda. Dice, eso no es mío, eso es dado solamente por el Padre. ¿Por qué? Porque quería que subía a Jerusalén a intronizar su reino allí. ¿Y qué va? Por eso cuando le dijo a Pedro que tenía que morir, en ninguna manera te acontezca esto, porque creían un libertador, no lo entendía, estaban confundidos. Pero sin embargo, hasta después de la resurrección, no pudieron ver y entender que sí. En la transfiguración, dice, no se lo digáis a nadie, hasta que el Hijo del Hombre sea resucitado. Entonces podéis proclamarlo. ¿Por qué? Porque tenía que llevarlo en secreto porque procuraban matarle. ¿Me entiendes? Y entonces allí hubo una transfiguración, allí vieron su venida. Dice, hay algunos de aquí que no gustarán su muerte hasta que vean mi venida. Dice, y 8 días después, dice, cogió a Pedro, Juan y Jacobo, y subiendo a un monte alto, allí se transfiguró. Y vieron a Moisés y a Elías, ¿verdad? La ley y los profetas, y en el medio a Cristo, la promesa. Y le quisieron comparar, hagamos 3 enramadas. Uno para Elías, otro para Moisés y otro para ti, para nosotros. Pero no sabía lo que decía. Y dice, este es mi hijo amado. O sea, el cumplimiento de la ley y los profetas, y era el enviado. Ahí pudo después reconocerlo Pedro, en segunda de Pedro, me parece que en primera de Pedro, no me acuerdo con exactitud, cuando dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, que ahí lo trae a memoria que verdaderamente era el Hijo de Dios resucitado, y por lo tanto en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, y este Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. De ahí han salido muchas doctrinas erradas y equivocadas, confundiéndolo que solamente Cristo era humano, pero no vino a cumplir como un humano, la parte humana. No eran dos personas, era una persona con dos naturalezas.
No puedo prolongarme más porque sería entrar en más detalles, pero bueno, hasta un tiempo muy considerable ellos no entendieron que verdaderamente Jesús era Dios, sino le recibieron como Mesías, es lo que te puedo decir, y que venía a la tierra, a su reino, como un Mesías. Amén. Pues bueno, aquí hay otro hermano que dice, tío, yo anhelo el ministerio y me han profetizado. ¿Qué consejo me puede dar para poder prepararme? Bueno, el consejo para prepararte es el siguiente. Primeramente, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, el sentimiento tiene que estar en uno, pero se puede equivocar el sentimiento. Hay sentimientos que son buenos, pero son humanos. Jamás Dios te llama o le llamó. En este caso no estoy hablando por ti, que hermano mío, no. Estoy hablando que se puede dar el caso. Ahora, cuando ese llamado es de Dios, Dios produce el querer como el hacer. Pero claro, dice, pero es necesario. Hay unas necesidades que hay que cumplir. Cuando dices necesario, no es un capricho, ni es un mandamiento más. Es algo que lo tiene que poner el hombre cuando siente ese llamado, ¿verdad? Y te enumera una cantidad de cosas importantísimas, ¿verdad? Que son conductas precisamente, conductas morales, de trato y de tal. Pero sin embargo, la preparación es esto, que busques a Dios con el corazón, que esperes que si eso es de Dios, se cumple. No hay mejor profeta, y no estoy diciendo que el que te haya profetizado no sea una profecía del Señor, creo profundamente en las profecías, pero que hay que esperarla. La que se cumple, esa es de Dios. La que no se cumple, pues tal vez no sea de Dios o no sea el tiempo. Porque Moisés era el elegido, claro que sí. Cuando estaba en Egipto, claro que sí, lo sabía el Señor, claro que sí, pero sin embargo quiso él ponerse por su cuenta y ahí fracasó. Después que estuvo en el desierto y le preparó bien Dios, es cuando le llama a Dios, es cuando Moisés no quiere ir, figúrate, pero sin embargo es cuando le prepara a Dios. O sea, que hay que esperar los propósitos de Dios, el tiempo, saber descansar en Dios y saber estar en el tiempo que es de Dios. Si esa profecía es de Dios, no te preocupes, se cumplirá siempre y cuando tú ese anhelo sea de Dios, porque lo que no sea de Dios, ese anhelo no se va a producir, solamente es un deseo, una emoción, pues puede ser. No digo en este caso el tuyo, entiéndeme, hermano mío, sino simplemente te estoy diciendo que cuando eso es de Dios, lo demás está puesto, la persona pone lo suyo y Dios pone su parte. Amén, es lo que te puedo decir, que ores a Dios, que busques a Dios, que leas su palabra, ¿eh? Apto para enseñar, dice la Biblia, o sea que, y aparte de todo eso, irreprensible, tal, en conducta y todas estas cosas. Ese es un atributo importantísimo que tiene que acompañar al ministerio. Y cuando eres llamado por Dios, pues no te preocupes, que a lo mejor queramos adelantar el tiempo, nos equivocamos, o queramos atrasarlos, también nos equivocamos. Hay que esperar y saber descansar en Dios, y si esa profecía verdaderamente ha sido producida por Dios, no te preocupes que en su momento Dios te lo dará, pero sepas esperar y confiar y, cómo no, dispuestos y preparados. Dos cosas muy importantes. No todo aquel que está dispuesto está preparado. Y no todo aquel que está preparado está dispuesto. Hay dos términos. Así que eso es lo que te puedo aconsejar, hermano mío. Consérvate en el Señor y mantente firme y busca con ansiedad a Dios. Dios te bendiga. Una pregunta. Y hay dos personas que han preguntado lo mismo y mire, ya vamos a responder esas dos. Una pregunta, ¿por qué Jesús dijo pasa de mí esta copa? Una persona ha dicho, tenía miedo y esta persona, que es Emilio y Pedro, alabanzas, dice, una pregunta, ¿por qué Jesús dijo pasa de mí esta copa si él mismo sabía que eso no podía ser porque lo dijo? Entonces, Amén. Muy bien, así te estás contestando tú en este aspecto, ¿no? Lo dice la Biblia antes, que Pedro le reconvino, o sea que no era conveniente, cuando le dijo que tenía que morir, subir a Jerusalén, a esto y a esto. Y claro, no se lo creían, no entendían como un Mesías que venía a salvar a su pueblo tenía que morir. ¿Cómo era posible esto? Sin embargo, dice que el Señor dijo, aparte de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo,
Y, y después que le dijo eso, dice, la copa que me ha dado mi padre no le he de tomar hasta los pozos del vino me beberé, o sea, disipar todo lo que está escrito y tengo que cumplirlo, lo voy a hacer hasta lo último, todo. Jamás el Señor sintió miedo, sintió miedo a morir en la cruz, ¿no? En el Getsemaní él sintió miedo porque se acercaba la hora y sabía el sufrimiento y el tormento que le iba a sobrevenir. Y como hombre natural se afligió, no por ser temor a la muerte. Dice, en los días de su carne, con ruegos y súplicas y lágrimas, pidió o rogó que le librara de la muerte. Dice, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo es que fue oído si murió en la cruz? Porque no se estaba refiriendo a esa ayuda, se estaba refiriendo a qué, que su alma estaba angustiada hasta la muerte. ¿Por qué? Porque viendo a lo que se tenía que enfrentar, al paso último de su ministerio, que era el último paso más poderoso que había, le faltaba poco para llegar a la cruz. Él jamás temió a la muerte de la cruz, al contrario, temió y fue oído a causa de su temor reverente, si le pedía que fuera liberado de la muerte. No estaba refiriendo de la muerte de morir en la cruz, estaba refiriendo que fuera librado como humano físicamente a lo que se enfrentaba, pudiera aguantar su cuerpo. O sea, una muerte prematura. No era una copa que se la envió Dios, esa era una copa que el mal o el enemigo le hacía su cuerpo. Dice que en el huerto de Getsemani su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. O sea, que el cuerpo mismo estaba diciendo su debilidad, sabiendo lo que se enfrentaba, hermano. Saben que hay personas que están condenados a la silla eléctrica por sus delitos y hay muchos que no llegan, que ante el de los pasillos mueren, o sea, por el propio temor a morir ahí. Pues lo que estaba diciendo el Señor, que le ayudara y le librara de qué, de morirse antes de tiempo, porque su anhelo era llegar hasta la cruz. Por eso muriendo en la cruz dijo, Padre, consumado es. Y por eso le envió un ángel. Y fue fortalecido, dice. De tal manera fue fortalecido en qué? En la fuerza de qué? Física y natural, porque era un hombre igual. Era un hombre igual que tu sujeto al sueño, al cansancio, a la comida. No era un superdotado lo que concierne al humano, excepto era un superdotado que no tenía pecado y que era el mismo verbo. Dos naturalezas en la misma persona. Y lo que estaba pidiendo es que le librara de la muerte. ¿De qué? De esa muerte que pudiera aguantar el castigo hasta lo último. Eso es lo que estaba diciendo. No estaba diciendo renunciando de la cruz ni teniendo miedo, porque sería dar una marcha atrás. Sería pensar que el Señor se había equivocado, ¿verdad? Que tenía miedo a morir, que va, si para eso vino. Si lo dijo bien claro. Y tú te has contestado cuando dice el texto antes que la copa que su padre le ha dado la ha de beber hasta las heces. Tenía miedo de morirse porque era humano y sentía el látigo y los dolores. Cualquier humano, sin la ayuda del Señor en aquel momento, hubiera podido resistir. ¿Por qué necesitó fortaleza? Si era todo Dios. No, pero como hombre sí. ¿En qué? ¿Que tenía miedo a morir en la cruz? En absoluto. Tenía miedo a morirse antes, una muerte prematura, antes de cumplir en la cruz. Porque el enemigo puso también toda su energía para terminar con el Mesías. Pero sin embargo no pudo ser así. Cristo cumplió y dijo, Padre, consumado es. Creo que te he contestado, aunque a lo mejor no me he explicado suficientemente bien, pero he tratado de hacerlo más sencillo para que se pueda entender. Amén. Te ponen aquí, gracias, tío, impresionante, Dios lo bendiga. Dios te bendiga a ti también, hermano. O hermanos, que creo que sois dos. Pone la Luisa de Reus, que bendiciones para mi padre espiritual. Como él me llama, que dice que soy su hija mayor. Los quiero como a mis padres y me escribo con ellos. Amén, Luisi. Dios te bendiga muchísimo, hija mía. Si ellos me llaman mi Luisita de Reus. Sí, Señor.
Dios te bendiga. Pues Luis, si cuando veas que hay directos, si los puedes compartir, porque mucha gente todavía en España no sabe que hacemos estos directos con el abuelo Paco, ¿vale? Entonces si lo compartes, la gente se entera. Dile quién eres. Yo soy el hijo de la Beli y del Alfredo. Me llamo Jacob. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, tío Paco, desde Medina de Río Seco. Amén. Dios os bendiga grandemente a todos, a ti también, hermano. Una pregunta. ¿Qué es eso de atar y desatar? Buenas noches. Bueno, vamos a ver. Para entender esto, el Señor le dijo a Pedro, cuando le dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo algo. Le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Y en eso de ti te daré las llaves del reino, ¿qué significaban las llaves? Para poder entender eso de atar y desatar, en otros evangelios dice poder para atar y desatar. Sin embargo, ahí dice, a ti te entregaré las llaves del reino. Y está explicando que por qué habla de plural, llaves. Porque las llaves eran precisamente el Evangelio después de la resurrección de Cristo, primeramente para los judíos y segundo para los gentiles. Fue Pedro el que utilizó a estos dos pueblos, por llamarlo de esta manera, ¿verdad? El pueblo judío y el pueblo gentil, que son todos aquellos que no son judíos, les llaman gentiles normalmente. Entonces, fue él el promotor de abrirlo. ¿Y cuál es la llave que abre? La palabra de Dios. A través de predicarles la palabra del Señor se convertían al Señor, se arrepentían y eran salvos. Cuando se está diciendo lo que atares y desatares, aparte de decir de juicios, de determinaciones que se tomen en la iglesia, ¿verdad? Como muchos lo interpretan también así, que tiene su valor y sus sentidos, tiene varios sentidos, pero uno de ellos es ese. ¿Cuál es el poder de atar y desatar? Precisamente eso. Cuando una persona dice, y al que le retuviereis los pecados, le serán retenidos. Y al que se los remitieren, serán remitidos. ¿Qué es esto? Pues ni más ni menos está diciendo exactamente lo mismo, solamente que de diferente manera. Está diciendo que el poder le tenemos nosotros en la mano, en la palabra del Señor. Y es el que tiene poder para desatar a una persona. ¿De qué? De la ignorancia, de darle luz y conocimiento. Y otras veces dice, y al que perdonaréis los pecados, le serán perdonados. No es una confesión al hombre, no, se está refiriendo precisamente, se está refiriendo a aquel que llevándole la palabra del Señor se convierte al Señor. De tal manera que después de esto dice, y al que le retuviereis, le serán retenidos. ¿Por qué? ¿Le son retenidos en qué? Si yo a una persona no le predico el Evangelio y vive en su ignorancia y vive a su manera y no conoce la verdad y vive pues, como todo el mundo, lleno de pecado, y no hay nadie salvo por sus obras. Pues tenemos la llave en primer lugar, de abrir y cerrar. Al que le cierras, no le estás dando luz ni conocimiento. Por eso el mensaje, digamos, amplio del Señor es este. Cuando dice, ir y predicad el Evangelio a toda la criatura. Porque si no le abrimos las llaves, ¿cómo pueden ver? Ahora está el que pasa y el que no pasa por la puerta. Entonces, y al que se le retuviere, le serán retenidos. ¿Por qué? Pues sencillamente, ¿por qué? Porque si yo aún no le predico, le está reteniendo sus pecados. Si no sabe cómo, no sabe quién ha pagado sus pecados, ni conoce la verdad. O sea, es el permiso, la permisión. También te está hablando de juicios que tengamos dentro de la Iglesia, que nos ha dado determinaciones que pertenece a hacerlo a la Iglesia, no como absolutista. El único Salvador es Cristo, no la Iglesia. La Iglesia tiene el poder de la salvación en nuestras manos para aquel que cree en él. Dice bien claro que dice que le remite, somos remitentes. Cuando uno hace una carta, ¿qué es lo que pasa en la carta? Por eso remite atrás. Les estamos remitiendo ¿dónde? Al quien se puede perdonar los pecados, no es el hombre. El que puede perdonar los pecados es Cristo. Le estamos remitiendo. Le estamos remitiendo que la seña donde el hombre puede ser salvo por la sangre de Jesucristo.
por lo que Él ha pagado en la cruz, por todo aquel que en Él cree. Y por los que no creen también, lo que pasa es que el que no cree, cuando una carta no es recibida durante un tiempo, ¿sabes? Mira el remite, quién lo ha mandado, y que te la devuelven de nuevo. Así es lo que pasa. Hay quien recibe el Evangelio, ¿verdad? Y hemos remitido a Cristo y que Él pues ha pedido perdón a Dios, se ha arrepentido, ha recibido esa documentación. Pero sin embargo, cuando no lo recibe, te devuelve la carta de nuevo, le rechazan, siguen sus delitos y sus pecados. O sea, en nosotros está el poder de hacer conocer la verdad del Evangelio y después la determinación la tiene el hombre, de aceptarlo o no aceptarlo. No puedo alargarme más, simplemente es eso, aunque está hablando también en ese texto. Pero si fijan los diferentes evangelios hablando de este tema, te lo dicen de diferente manera, pero todos te van a concluir en lo mismo, ¿verdad? Al que remitieren los pecados, les serán remitidos, al que se los retuvieren, serán retenidos. Quiere decir que si yo no lo predico y no lo diseñas, ¿dónde puede él salvarse? Esas son las llaves que le dijo a Pedro, que después lo tenemos todo creyente. Todo creyente tenemos el poder en nuestras manos, que es la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Aquí hay un hermano que tiene una carga y es, una duda, perdón. Y es, ¿existe alguna edad para alguien que es llamado al ministerio? ¿Una edad como límite? Pregunta. Bueno, normalmente estamos todo sirve porque Dios puede. Hay discípulos que no eran tan viejos cuando les llamó, cuidado, no eran tan viejos cuando les llamó. Sin embargo, en la ley sí, los profetas había una ley del comienzo del ministerio, ¿verdad? Pero a día de hoy en nosotros, en la gracia hay un límite, por ejemplo, tú no puedes porque tienes tantos, no puedes ejercer. Vamos a ver, existe después la lógica normal. Somos administradores de su gracia. Este hermano me escribe aquí que tiene 36 años. 36 años, por lo menos tienen que cumplir, pues no lo sé, 5 años a partir de ser candidato nacional, 5 años de adelante. Antes ha tenido que tener un año, me parece, de candidato local, pero ha tenido a priori en la escuela los estudios y tal, que es otro año y pico. Nos estamos poniendo en qué, nos estamos poniendo en una cantidad de años que son 30. No digo que no, que Dios le puede llamar a uno, no mira la edad, para un caso concreto, ¿no? Pero hay que entender que estamos sujetos también a las responsabilidades de una casa, de mujer, de hijos, de muchas cosas. Entonces eso presupone una cuantía de tiempo, no te pone una edad exacta, tampoco te dice, aunque no te pone límites, pero está la lógica, y que tengan los hombres por administradores de los misterios de Dios. Hay cosas que son misteriosas, no podemos poner una edad y hacer de eso una doctrina. No tiene rasgos de eso de doctrina, sí tiene rasgos de una administración, ¿verdad? De ver que, vamos a ver, una persona de cierta edad, no vamos a poner la edad de la hora, ¿no? No quiero yo entorpecer ni ser. Digo que no hay nada en la Biblia que nos marque eso, pero que sí que nos ha determinado que hay cosas que tenemos que administrarlo nosotros, indudablemente. Administrar nosotros. Ahora, si Dios quiere levantar a uno, ¿por qué no? Lo puede levantar cuando quiera. Pero hay lo mismo que hay una edad de entrada, como a Timoteo, porque jóvenes les llamaban hasta antes de tener 30 años. Les llamaban jóvenes. Timoteo lo llevaban joven, pero no era tan jovencito Timoteo, no tenía 30 años. Pero sin embargo lo introdujo Pablo, dice, para que vean tu ejemplo, nadie tenga en poco tu juventud. Los ejemplos de los creyentes, de conducta, que vean tu aprovechamiento. En fin, hay una cantidad de cosas que dice, pero que lógicamente nuestra normativa tampoco te dice la cantidad de años que tienes que estar estudiando. Sin embargo, hay cosas que hay que ponerlas. No hay que ponerlas, sino cada uno haría lo que, bien, pues yo al año y pico, a los 2 años, después ver tu conducta, ver tu forma. Hay una cantidad de cosas que eso queda ya en la administración, que ahí ya tenéis pastores y me meto yo en eso. Yo solamente como anciano del Consejo de Dirección de España,
Pues sí, puedo hablar de esto, que son normativas, no es doctrina, no es un dogma, pero sí son acuerdos, ¿verdad? Hablando acerca de la edad, ¿no? Que te habla Timoteo, que por lo menos uno es joven para un ministerio de 30 años para ser un apóstol. Por ejemplo, estamos hablando ahí de ser un pastor, no, ser un apóstol es otra cosa. ¿Dios te puede llamar? Pues yo no lo pongo en duda, hermano mío, tal vez sí te puede llamar, pero que nuestra normativa es una norma, las normas no son dogmas, los dogmas, las normas envejecen y se utilizan por un tiempo, conforme a las circunstancias, la vida, la situación, y para eso nosotros somos precisamente también lo que han preguntado antes, poder para atar y desatar, y estaba hablando de juicios y de determinaciones, que el apóstol Pablo dice, no tengo mandamiento del Señor, pero yo creo, esto lo digo por vía de concesión, y creo que tengo el Espíritu de Dios, o sea, que se ha dado cierta libertad, no constituyendo la Iglesia como la salvadora, no. La Iglesia tiene la salvación para dársela a los demás, es Cristo el que salva. Amén. Nos pregunta una hermana que se llama Samara Luis. Mi pregunta es, Jesús nació y el rey Herodes mandó a matar a todos los bebés. La pregunta es, ¿por qué Dios lo permitió? Vamos a ver, porque los gobiernos han regido, antes hablábamos de la simiente de la serpiente, enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hay dos líneas, la línea del mal y la línea del bien. Y Herodes precisamente no pertenecía a la línea del bien. Lo mismo que Cristo tiene discípulos, ¿verdad? Pues así Satanás también tiene sus discípulos para hacer mal. Y precisamente se vale de qué? De personas que tienen gobierno, tienen poder. No quiero decir que todas las políticas sean malas, no. No entro en esos detalles ni hablamos de política. Pero quiero decir que él tenía cierto poder allí. Además, no era totalmente judío, Herodes. Y podemos ver que hacía dos caras. Quería estar con Roma, pero quería también estar con Israel, porque si Israel no está, pues él, ¿para qué iba? ¿De quién iba a ser rey él? Era rey de Israel, en el aspecto este, porque le habían puesto los romanos como un mediador entre el pueblo romano, y esto es lo que te puedo decir, que Dios no permite, el mal no viene, pero el enemigo tiene que hacer su labor a través de ¿qué? De personas que puedan no quieren ejecutar el mal, porque si no el mal no existiría. No existiría en el sentido de que Satanás, ¿con qué tendría que trabajar? Trabaja con los humanos. Y lo mismo que hay, dice, como Caín era del maligno, o era del malo. Pero que cuando nació era del malo, era hijo de Adán y de Eva, no era del malo, era un hombre pecador como los demás, que nacimos caídos. Pero sin embargo, vemos que Abel era del bien y le dio otro hijo en su institución, a José. Entonces podemos ver cómo hay dos líneas. Y ahí Dios no permite nada. Lo que sucede es que Dios ya profetizó. Raquel, me parece que es, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada, porque estaba viendo el exterminio que iban a hacer a los niños. ¿Por qué mató a los niños? Porque sabía que de esa simiente tenía que venir el Mesías y quería hacer desaparecer este pueblo. Claro, dice, a las parteras también en Egipto pasó exactamente igual. Que si veis que sembra, dejarla que nazca, pero si es niño, matarle. Sin embargo, podemos ver que siempre ha sido el trabajo de ¿qué? El trabajo del diablo es hacer oposición a ¿qué? Pues a que no se cumplieran las promesas del Mesías, hacer fuerza hasta lo último, sabiendo que le queda poco tiempo y que su fin va a ser porque ya ha sido juzgado en el juicio que Cristo ha hecho en la cruz, pero con todo y eso sigue en sus 13 y quiere seguir ahí peregrine, ¿verdad? Y yendo en contra, ¿verdad? Pero contra más daño haga la obra del Señor, pues ahí se van. Y vuelvo a repetir, si los elementos de los hombres, Satanás no tendría que hacer nada.
Pero sin embargo, sigue manifestándose a través de los hombres y a través de poderes que ejecutan en contra del mal, que se ponen totalmente en contra de lo que Dios ha dicho. Bueno, es lo que te puedo decir. Ya Raquel ya lloró precisamente, no quiso ser consolada, porque Dios, precisamente porque Jacob se llamó pueblo. Sí, sí. No sé, pero están haciendo mucho ruido y los vecinos con las terrazas y en fin. Bueno, nosotros a lo nuestro. Vamos a leer ya la penúltima, ¿vale? Nos dice así Rafa Dual Salmista. Mi pregunta: ¿dónde entró la teocracia? ¿Cuánto duró? ¿Y cuándo empezó la monarquía? ¿Y cuánto tiempo duró? Tiene miga. Bueno, la verdad, hermano, es que yo no estoy muy ducho en los números, es algo que nunca lo he dominado bien, esta es la verdad. Pero podemos ver que teocracia es hasta que ellos proclamaron que querían un rey. Ahí gobernaba, teocracia era eso, que eran dirigidos totalmente por Dios, este pueblo, y era su rey, su señor, su Dios, todo. Sin embargo, cuando ellos dicen, no habéis desechado a hombre, no habéis desechado a Dios, pero con todo y eso, respetando la voluntad del hombre y sabiendo lo que les iba a pasar, porque es una elección que hace el hombre, no la hizo Dios, es la elección de poner rey. Dijo, me habéis desechado a mí, no habéis desechado a hombre. De tal manera que pusieron a Saúl. Son fuegos artificiales. Sí. Y es eso precisamente. Ahí empieza ya pues, los reinos, según los reyes de Judá y los reyes cuando se dividió, después de Salomón, se dividió el pueblo de Israel, ¿verdad? En las 10 tribus, que fueron la parte del norte, que es Galilea y toda esa parte. Pero ahí es donde se cumplen los reyes. Después de los reyes vienen los jueces, y en fin, eso ya está dentro de las dispensaciones, ¿verdad? La dispensación abarca una cantidad de años y de tiempo, y que Dios ha marcado o ha preordenado el orden de los tiempos y el límite de la habitación del hombre, que es la tierra, lo que tiene que durar la tierra, y cómo va a desaparecer, y Dios proveer una para nosotros nueva, los cielos indudablemente, porque este cielo y esta tierra desaparecen. Entonces es ahí donde se marca. No te puedo decir fecha ni número, porque te digo, soy torpe para esto, nunca me he fijado yo en las fechas mucho, ni tengo ya una edad para memorizar fechas, pero sí lo que te puedo decir es que Dios rigió a este pueblo por dentro del tiempo que vivían, pero en todos los tiempos siempre ha habido dispensaciones de parte de Dios, ¿verdad? Dispensaciones, las cuales dentro del tiempo era una forma de revelar su existencia, su poder, su gracia, aunque los hombres se iban maleando. Tiempo de Noé, fijaros la que se formó, ¿verdad? Y así sucesivamente. Después ya en la Torre de Babel, cuando trataron de sacar una doctrina, nació allí un gran poderoso también, y en fin, y tuvo que venir la dispersión por toda la tierra, ¿no? Porque era uno de los mandamientos que Dios les dijo, que se poblaran toda la tierra. Y luego se quisieron quedar allí y hacer una torre para ellos, ¿verdad? En el cual consistía, pues no sé, de la doctrina humanista, o sea, independizarse de Dios, querer el hombre subsistir por sí mismo, que es una de las doctrinas que va a llevar al término del anticristo. Es eso, es el humanismo, rechazar a Dios y creerse que ellos son dioses. De hecho, que el anticristo se da y dice, yo soy Dios. Nos ponen por aquí, qué alegría ver al tío Paquito, gran siervo. Bendiciones para este siervo de Dios, que bien nos hacen verle por este medio. Gracias, hermano Paquito. Hijo de Dios 370, sí, he leído tu pregunta, lo que pasa es que ya la has respondido antes, y es que bajo la permisión de Dios permitió la matanza de los niños. No la permisión. Dice así, pero Dios Sí. permitió bajo su premisa No. permisiva.
no. voluntad la matanza de los niños? No, precisamente eso no quiere decir que Dios ignoraba o le cogiera de sorpresa, porque vuelvo a repetirte que no a ti, sino la otra persona el otro hermano que ha preguntado, vuelvo a decirle, vuelvo a repetirte como el hermano, que Dios conocía todas las cosas. Lo que pasa es que conociendo todas las cosas no quiere decir, porque no todas las cosas que el Señor ha dado en profecía o ha profetizado de los tiempos y las cosas que van a suceder, es Dios que las permite. Las personas que no tienen conocimiento de esto dicen, ¿y Dios por qué ha permitido? No, no, Dios sí que lo sabía, pero sabía y profetizaba a los términos que iba a llegar el hombre. El hombre tiene libre albedrío y Dios conoce los tiempos. Y en esos tiempos sabe lo que cada uno va a dar de sí. Entonces, Dios estaba profetizando algo que iba a suceder, pero no todo lo que el Señor ha profetizado que va a suceder es porque lo manda Dios, porque si no sería un Dios, en vez de amor sería un Dios de castigos continuamente, y no es así, no ha sido, no ha permitido Dios, sino que hay, vuelvo a repetir, vuelvo a decir de nuevo, que Satanás puede hacer cosas porque tiene su ejército también en la tierra, que son los humanos, si no, ¿cómo engañar? Sino cómo valerse. Y el Señor, de antemano, siendo Dios, profetizó Raquel, que lloró por sus hijos y no quiso ser consolada. Estaba diciendo hijos, no de ellas natales, pero sí hijos que en Israel sería llamado nación. Y estaba llamando a qué? Pues a los mártires, precisamente. Y todos los enemigos de la obra del Señor podemos ver cómo trataron siempre igual de impedir el nacimiento de los niños, porque sabían que de ahí tenía que venir. Hay más Herodes que le dijeron estos magos o estos hombres, magos no porque eran de magia, ¿no? Sino magos porque se les llamaba así a hombres sabios en aquel tiempo, se les llamaba un mago, un hombre sabio en aquellos tiempos. Pues se supone que sean tres por lo que le ofrecieron, no dice la Biblia que fueran dos ni tres, eran varios, y no unos magos, dice. Unos quiere decir que podían ser dos, tres, 23, no lo sé, pero según lo que le ofrecieron, pues parece ser que las señales de que eran tres con su séquito, ¿no? Y le dijeron precisamente, hemos visto la estrella, por otra profecía que había, ¿verdad? Hecha de antigüedad. Y en su tiempo se cumplió. Y se cumplió no porque dijo Dios, yo lo sé y como lo sé, esto lo hago. No, como ha dicho, hambres, terremotos, pestes. No es Dios el que lo hace, pero Dios sabe el proceder del hombre y el mal hasta dónde puede llegar. Nunca el Señor ha traído mal para el hombre, al contrario, ha muerto por el hombre. De tal manera Dios amó a este mundo, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su único Hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén, amén y amén. De él no procede de lo malo, de ellos solamente procede del bien. Que a los hijos y a los creyentes somos probados, pues sí, en todo. ¿Para qué? ¿Para comprobar lo que somos cara a Dios? No, para comprobar lo que tenemos y lo que nos sobra de parte del Señor. Porque a veces creemos que tenemos mucho y no tenemos tanto. Y a veces no creemos que no tenemos nada y en la prueba damos la talla de que sí que hay calidad y cantidad en el nombre del Señor. Esos son cara a los hijos de Dios, pero no quiere decir que cosas que yo haga por mí mismo, con mi voluntad, ¿verdad? Que me trae después que perjuicios y trastornos a mi vida, pues es que Dios lo ha permitido, es una prueba que va. Eso es un desorden tuyo y mío. Nos metemos donde no nos mandan. O sea, hay que saber distinguir. Ahora, que debemos ser probados, claro, sí, como el oro. Y debemos ser probados en todo. ¿Y nos prueba qué? ¿A través de qué? Del elemento que es el diablo, si no, no habría prueba. No hay prueba sin tentación. Tienes hambre, roba. Tienes desea. Todo viene ahí. O sea que es importantísimo saber que Dios permite ciertas cosas en el hombre, en sus hijos, cuando hay necesidad de ser probado, ¿para qué? Para nuestro beneficio, como dice la carta en Santiago. No es tentado, sino nos permite cosas a veces, para que en esas cosas aprendamos y poder quitar lo que sobra y, cómo no, y recibir lo que nos falta en el nombre del Señor. Amén. Me pregunta la hermana Luisa, Jacob, dime qué tengo que hacer para unirme a este canal antes de terminar, por favor. Mira, arriba en la parte izquierda de tu pantalla ves el logo de Semilla de Vida y el nombre.
semilla de vida. Pinchas ahí, le das, tocas ahí y sale. Y pone seguir. Nada más que eso sale un cuadradito justo debajo del teléfono y pone seguir esta cuenta. Le das a seguir y ya está. Hermano Rafael CR7, la he leído y la tengo apuntada. Mira, mira, para que veas. Rafa Oración, antes de que me lo digas tú, ya estabas apuntado, ¿vale? Así que... Vale, ¿qué días tenéis? Pues mira, hacemos miércoles y viernes. Lo que pasa que el miércoles el abuelo Paco pues estaba así un poquito cansado y no tenía ese ánimo, ¿vale? Hacemos miércoles y viernes, lo que pasa que vamos a estar haciendo solo miércoles. Va a estar el abuelo Paco y yo no voy a traer a invitados, puesto que los hermanos, pues, unos salen fuera de Valladolid a ganar el pan y a trabajar la costa y, en fin, a ganar el pan y el sustento y no están, pues, no los tengo disponibles, por así decirlo, ¿vale? Entonces solo vamos a estar los miércoles. Miércoles aproximadamente sobre las 11 menos cuarto vamos a empezar, ¿vale? Vale, Loli Prieto también, lo apunto aquí. Loli Prieto por sanidad. Ahora ya no vamos a leer más preguntas y vamos a... Le voy a decir... Dale otra por si hay alguna más. Venga. Pues creo que una se ha quedado aquí, espera. Creo, me suena... Vale. A ver, que la estoy buscando, hermanos. Darme un segundo. Vale. Ya la he pillado, sí. Rafa Dual Salmista nos dice, un consejo. ¿Por dónde debemos empezar a leer la Biblia? Adelante. Bueno, yo creo que se debe, ante todas las cosas, debe haber un complemento, digo, en el aspecto de que hay que leer Antiguo y Nuevo Testamento. Porque hay cosas que para entender el Nuevo Testamento hay que entender también lo que ha venido detrás. O sea que es la ley y los profetas, ¿verdad? Y el libro de Génesis es importantísimo. De hecho, que el libro de Génesis hay que conocerle muy bien, pedir luz al Señor, porque todos los que son contrarios a la verdad tratan de derrocar o echar abajo o tener por mentiroso o buscar un engaño al libro de Génesis para decir que verdaderamente si echan el libro de Génesis, que es el primero, por tierra, lo demás tampoco es de Dios. O sea que es un derivado, es una extensión, como un tiempo. No solamente el hombre cuenta la vida de los 30 años en adelante, sino que tiene una vida desde su nacimiento hasta que llega a los 30 años. ¿Cuál es el consejo? Pues poquito a poco, todos los días, leer una porción, meditando en las Escrituras, del Antiguo, y como digo, desde el principio de la Biblia, ¿verdad? Marcándolo, pues no sé, pues un capítulo para releerlo o 2 capítulos. Y así exactamente también empezar por los Evangelios, que es el maestro de los maestros, de todos los maestros, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí están las enseñanzas y el cumplimiento de lo que decía el Antiguo Testamento, si no, no lo comprenderemos. ¿Por qué vino primero a los suyos? Porque había una promesa dada de antemano, ¿verdad? Y ese linaje que habla desde esa profecía que se ha mencionado esta noche aquí, que es importantísima, acerca de la enemistad entre la serpiente y la mujer, ¿verdad? Que era el pueblo, la simiente donde tendría que venir el Cristo, y la simiente, pues la enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Él te pisará la cabeza, tú le morderás en el calcañar. Pues todo eso es precisamente el origen de nuestra fe ahora en Cristo. Y ahí dice por qué vino a lo suyo, porque lo había prometido. De ahí que dice, aunque el hombre permanezca infiel, Dios permanece fiel. Porque hay promesas que son soberanas. O sea, que nadie le ha empujado a hacerle, no está sujeto a nada. Él lo ha dicho por puro amor a favor del hombre. Y hay otras que son compromisarias. Y él contrajo un compromiso no con nadie,
sino consigo mismo. En Abraham hizo una promesa, y la promesa que le ofreció es, ¿verdad?, hacer un sacrificio. Y en ese sacrificio solían poner víctimas que cualquier tipo de acuerdo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Ponían diferentes animales de un lado al otro, y los dos que hacían ese pacto paseaban de un lado para otro y daban testimonio a esos animales, ¿verdad? Pero en este caso, dice que cuando se lo dijo a Abraham, no ocurrió nada de esto. ¿Sabe lo que ocurrió? Ocurrió sencillamente que cayó un profundo sueño sobre él, cayó, y dice que solamente Dios se paseaba, porque era un compromiso directamente con Dios. O sea, que eran promesas soberanas. Pero hay otras cosas que son que son de compromiso, o sea, compromisarias, que eso ya te interviene el hombre. ¿En qué? En lo que Cristo ya ha hecho. Cristo no va a bajar de nuevo y va a morir de nuevo. Con un solo sacrificio ha hecho perfectos a todos aquellos que hemos creído en Él. O sea, que quiere decir que es importante conectar el Antiguo Testamento, conectarlo con el Nuevo Testamento, el cumplimiento de la ley y los profetas, dijo Cristo, hasta Juan el Bautista. Pero después comenzó la gracia y la verdad, vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leer un capítulo, 2 capítulos, diariamente, asiduamente. Nunca leerlo para tratar de... No, leerlo para informarse uno. Yo toda esta información que tengo, hermano mío, es después de haber leído mucho tiempo, porque ahora no puedo ni leer la Biblia porque mi vista no me da más, ¿verdad? Pero sin embargo, aunque no puedo pronunciar muy bien los textos tal como son, pero los puedo contestar con facilidad porque eso antes lo he comido y lo tengo en mi mente, en mi corazón. Que Dios siga conservando mi mente, ¿verdad? Aunque fallida ya, pero sin embargo siga manteniéndola ahí. ¿Por qué? Porque primeramente me he nutrido. Yo no puedo hablar de nada. Un hombre sin información es un hombre sin opinión. Y si opinas, te equivocarás y demostrarás que no entiendes de este problema. A mí hablarme de fútbol entiendo muy poco, aunque jugué de joven, sin embargo entiendo un poco, no me gusta. Entonces no puedo saber quién es este, ni quién es el otro, ni puedo entrar en un detalle de fútbol. Ahora, una persona que está documentada en esa sabe distinguir entre uno y otro, quién podrá ganar, quién no podrá ganar. Todas estas cosas las digo como para dar entendimiento. Lee una cosa con la otra y verás cómo el Señor ha cumplido sus promesas compromisarias, ¿verdad? Y después las promesas que Dios ha dado a aquellos que creen en Él, que ya corresponde a ¿qué? A ser promesas compromisarias. Es el hombre pone su parte, y cuando pones la parte, tú pon la parte fácil que Dios te manda y a mí, y Dios hará lo difícil. Amén. Sin el Espíritu Santo no lo conseguiremos, pero con el Espíritu Santo en nosotros se puede conseguir. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo tome voluntad de nuestra propia voluntad, que se la cedemos. Amén. Dios te bendiga muchísimo por tu pregunta y por tu interés, hermano. Amén. Bueno, pues vamos a dar paso a la oración, a la intercesión. Voy a leer en voz alta lo que hemos apuntado aquí. ¿Por qué no me deja entrar en el escritorio? Pues no soy, Abelardo hermano, no lo sé. No sé qué habrá podido pasar, no lo sé. Vale, vamos a leer en voz alta y vamos a hacer una oración general, pero antes voy a nombrar. Nos decía la hermana Erika que necesita una respuesta por parte de Dios, que el Señor le dé esa respuesta que tanto anhela. Nos decía Loli Prieto por sanidad, que el Señor la visite. Nos decía una familiar de esta princesita Mireia, que orásemos por Mireia, de 4 añitos, necesita una visitación del Señor. Nos han pedido también oración por un joven de Llanes que está entubado, está grave. El hermano Rafa me escribía en el escritorio y ponía que necesitaba oración por su hogar y por sanidad. La hermana María necesitaba sanidad de parte del Señor. Y un hermano, he puesto aquí cariñosamente, un hermano granaíno que necesita sanidad.
Y otro hermano que se llama Juan Moreno necesita una respuesta divina y que el Señor le transmita lo que quiere de él. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Joselín Quirós, lo leo ahora. Dice: pido oración por una tía mía que está ciega, que Dios la bendiga. Adiós. Así que adelante, abuelo Paco, y con esto ya nos despedimos. Audiencia de Semilla de Vida, gracias por estar ahí. Como hacéis en cada directo, hemos llegado a ser 40, somos 35 ahora mismo, pero gracias a Dios hemos hecho la voluntad del Señor y el Señor se ha movido dándonos claridad, nitidez y resolviendo nuestras dudas. Así que adelante, abuelo, vamos a orar con fe. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, ¿cómo no darte gracias a ti, soberano de la vida? Tú eres testigo invisible, Dios amado, pero tú, Dios mío, hablas, tú oyes, Dios amado. Tú andas, no es como los dioses de humanos, que tienen manos y no palpan, vista y no ven, oídos y no oyen, y boca y no hablan. Pero tú, Dios del cielo, eres maravilloso, Señor. Tú has escuchado, Señor, las peticiones que han hecho cada uno de mis hermanos. Señor, no puedo enumerar uno por uno, pero sí, Señor, tú que eres Dios, testigo invisible en esta noche, y has oído las peticiones, Señor, que han hecho, y que conoces, Dios mío, la circunstancia de cada uno de ellos, rogamos por cada uno de ellos que tú hagas tu voluntad en ellos. Te pedimos, Señor, que al que está enfermo tú le sanes, que el que tenga algún problema que está pidiendo señales o viva en incertidumbre, tú le ayudes, como no. Aquel Dios amado, Señor, que tenga cualquier tipo de problema que ellos han dicho enumerado, Dios del cielo, que tú les contestes a cada uno conforme su necesidad. Tú eres Dios y sabes cómo hacerlo. Nosotros no te podemos ordenar nada a ti, Señor. Eres tú el que hace las cosas, pero sí nos has dicho que podamos intervenir, Dios amado, en pedir los unos por los otros, y es lo que estoy haciendo en esta noche, Señor, no mereciendo nada, Señor, hablo por mí, pero sin embargo, por encima de todas las cosas, Señor, entiendo que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Te ruego y te suplico, Señor, que visites a esta criaturita, a esta Mireia, parece que se llama, que tú la visites, Dios del cielo, tú conoces cuál es su circunstancia, que tú pongas tu mano de sanidad, Señor, y que atiendas las peticiones de cada uno en general. Nos acercamos, Dios amado, al trono de la gracia, Señor, llevando, Dios mío, estas peticiones delante de ti para alcanzar el oportuno socorro. Te damos gracias, Señor, que tú hagas todas las cosas conforme tú sabes, tú conoces y tú sabes cuándo y por qué lo tienes que hacer, Señor, porque tú eres Dios, Señor, soberano de la vida. Te damos muchas gracias por tenerte por Dios, por Padre y por amigo, Señor. Querido Padre y querido Dios, bendícelo, Señor, a todos los que han estado conectados en esta noche, Señor, y que todo lo que se ha hecho aquí sea para tu gloria y para tu honra, porque ninguno merecemos nada. Solamente es por pura gracia, Señor. Así que te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Esperamos tus contestaciones, Dios amado, Señor, conforme, Dios mío, tu voluntad. Dios mío, si hay testimonio, Señor, puedan darlo, Dios mío, en otra ocasión o otro día que tú nos permitas, Señor, traer, Dios mío, Señor, entrar en este canal y poder hablar de tus cosas, Señor, que traigas testimonios de sanidad, testimonios de contestación, testimonio, Dios amado, de fortaleza, Señor, porque a veces nuestra fe está debilitada por las consecuencias de la vida, los problemas, los familiares, la economía, Señor, la salud, tantas cosas, Señor, también, Dios amado, Señor, entre una de las peticiones es por una hermana que han pedido, Señor, por su vista, que está cieguica, Dios amado, que tú pongas tus manos sobre ella, Señor, y produzcas un milagro si es tu voluntad, con una pretensión, que siempre tu nombre sea glorificado, Señor. No la gloria al hombre, Señor, la gloria para ti siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. En el nombre de Cristo. Bendice las casas de mis hermanos, sus familiares, sus hogares, sus hijos. Todo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Abuelo, haz una oración por una persona que me ha escrito aquí, que está esperando unos resultados el día 22 para que esté todo en orden,
que esté todo bien, y por otra, que la van a operar de cáncer de mama. Entonces, que el Señor la visite. Oh Dios del cielo. Y que vamos a ver si hay alguna más. Y ya las nombramos todas. Por problemas familiares sobre mi hija, pone una hermana. Que el Señor arregle los problemas familiares que tiene su hija. Amén. También os pido oración. Meli García. Necesito que Dios me hable. Una persona que hay en mi corazón. Dios. Vale. Amén. Señor, queremos presentarte esta segunda remesa de peticiones, Señor, que han venido, Dios mío, después de la primera. Pero tú eres Dios y de antemano conoces todas las cosas, Señor. Dios mío, Señor, mira esta mujer, Dios mío, que está esperando, Dios mío, unos resultados, Señor. Tú eres, Dios mío, portador de buenas nuevas, Dios del cielo, por lo cual, Dios mío, Señor, que todo salga bien y las pruebas salgan, Dios amado, Señor, totalmente libre de todo mal, en el nombre de Jesucristo. Igualmente, Dios del cielo, por la operación que han de realizar a nuestra hermana, Dios del cielo, Señor, visítala, Dios de la vida, Señor, y que sea limpia de todo mal, Señor, porque lo que es imposible para los hombres, para ti es posible, Señor. Tú recoges donde no has sembrado, cosa imposible para el hombre y para la ciencia, pero tú, Señor, estás por encima de la ciencia, Dios amado. Claro que creemos en la medicina, Dios amado, pero creemos que por encima de la medicina estás tú, Señor, que cuando termina la ciencia humana o las manos del hombre nos llegan, ahí llegas tú, Señor, porque tú has dado sabiduría al hombre y siempre el Creador es mayor que la criatura creada. Querido Padre y querido Dios, muchísimas gracias. Sigue bendiciendo las demás peticiones que han hecho, Dios de la vida. Bendíceles y contéstales conforme tu voluntad y en el momento que tú veas preciso, Señor. Bendíceles, Señor. Ayúdales, Dios amado. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, amén. Aleluya. Bueno, hermanos, pues lo que os decía, buenas noches a todos. Os doy gracias de corazón por estar con nosotros en esta noche, en estos directos de enseñanza bíblica, de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a hacer, por decirlo así, en horario de verano vamos a emitir solo los miércoles. Siempre son miércoles y viernes. Ya sabéis que el miércoles hacemos preguntas y respuestas y los viernes son para un invitado que el Señor pone en mi corazón, algún pastor, algún coro, algún hermano con un testimonio. Pero ya os digo que mucha gente de mi ciudad, de aquí de Valladolid, pues ha salido fuera a ganar el sustento y a trabajar en la costa y, en fin, a ganarse su pan honradamente, y no dispongo de ellos para poder invitarles. Entonces vamos a dar este tiempo y vamos a hacer solo los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche, con abuelo Paco, enseñanza bíblica, preguntas y respuestas. Y nada, deciros eso, de vez en cuando yo también haré algún directo para poder orar en directo, para poder hablar del Señor, poder evangelizar, puesto que gracias a Dios pues la gente está diciendo que es bendecida en nuestros directos, y sobre todo los directos del abuelo Paco, porque él es el heraldo de este canal. Y nada, deciros eso, este directo, como siempre digo, lo vuelco en YouTube, en la página, en el canal, que se llama igual, Semilla de Vida. Es el mismo logo y el mismo nombre. Así que os animo a que os suscribáis tanto aquí como a la página que tengo en el canal, que tenemos en YouTube, para que podáis disfrutar de estos directos las veces que queráis, ¿vale? Así que no tengo más que deciros. Gracias de nuevo. Dios os bendiga. Somos una gran familia. Aquí todos participamos y nos damos cariño y amor en el Señor, porque somos una gran familia, la familia de Cristo, la familia eterna, la que siempre va a ser familia.
Así que nada, bendiciones desde Valladolid, del abuelo Paco y de parte de mí. Un saludo para Luisi. Saludos para ti, Luisi, de parte del abuelo Paco. Y nada, creo que ya te has podido conectar. Y nada, que nos sigas, bueno, ya conoces al abuelo Paco, que siempre pues es una bendición escucharle y aprender de él. Dios os bendiga a todos, familia de Semilla de Vida. Un fuerte abrazo y buenas Amén. noches desde Valladolid. Amén.